La leyenda se cuenta así. Leopoldo Fernández está en el escenario. Las luces del teatro iluminan su rostro mientras sostiene con la mano la fotografía de Fidel. La sala está en silencio. Él mira al público, levanta la foto despacio y pronuncia esas palabras que le costaría todo. A este lo cuelgo yo. La audiencia estalla en carcajadas y aplausos. Esa misma noche la policía secreta lo arresta. Esa broma le cuesta la libertad, le cuesta la patria, le cuesta la vida. Este momento es la leyenda más sagrada del exilio cubano. El chiste valiente, el cómico que desafió al tirano. El hombre que prefirió morir de pie antes que vivir de rodillas. Hay solo un problema con esta historia épica, heroica y perfecta. Nunca ocurrió. Leopoldo Fernández mismo lo dijo meses antes de morir, con una mezcla de cansancio y rabia. Pero Leopoldo Fernández no tuvo ese privilegio. Su historia real no tiene el heroísmo fácil de un chiste censurado. Tiene algo mucho peor. Tiene los números exactos de cómo una dictadura puede matar a un hombre sin disparar una sola bala. 45 años haciendo reír a un continente entero, 360 episodios de La Tremenda Corte transmitido en 18 países. Desde México hasta Perú, desde Puerto Rico hasta Argentina. Millones de personas escuchando su voz cada noche, riéndose hasta llorar con la ocurrencia de José Candelario Tres Patines. ¿Y cuánto cobró Leopoldo Fernández por todo eso? 0 pesos en regalías, 0 propiedades a su nombre, 0 pensión, 0 derecho a regresar a su tierra. Un funeral que su viuda tuvo que pagar en cuotas mensuales durante años. Mientras que tú en Lima, en Bogotá, en Caracas, en Ciudad de México, te reías. Cada noche escuchando su programa, Leopoldo Fernández moría solo en un apartamento del sureste de Miami, sin dinero, sin tierra, sin la voz de su madre, porque el régimen no lo dejó volver para verla morir, ni para asistir a su entierro. Depositaron tierra cubana sobre su féretro, porque esa fue la única manera de que pudiera regresar a casa. ¿Quieres saber qué es una dictadura de verdad? No es censurar un chiste, no es prohibir una broma, es convertir al hombre que hizo reír a millones en un fantasma, sin propiedades, sin pensión, sin derecho a cobrar su propia obra. Es obligar a su viuda a pagar el entierro en mensualidades. Es prohibir que pise Cuba jamás. Es matarlo lentamente de hambre, de olvido, de nostalgia. Quédate conmigo porque lo que realmente le pasó a Leopoldo Fernández el 12 de abril de 1962 no lo vas a encontrar en ninguna anécdota romántica del exilio. No hay chiste valiente, no hay escena heroica. Lo que hay es peor. La muerte lenta, metódica y burocrática de un genio. Leopoldo Fernández no era el típico revolucionario si tú piensas en los artistas cubanos de los años 40 y 50. ¿Te imaginas figuras glamurosas con contratos millonarios en la radio CMQ, vestido de traje blanco impecable fumando puros en el lobby del Hotel Nacional? ¿Te imaginas estrellas intocables rodeadas de empresarios y políticos? Pero Leopoldo era otra cosa. Nació el 26 de diciembre de 1904 en Yagüey Grande, provincia de Matanza. Hay discrepancias sobre si fue exactamente allí. Su nacimiento se registró en Guinness, un detalle menor que refleja orígenes humildes que él nunca ocultó. Su padre era tabaquero. El joven Leopoldo abandonó los estudios temprano para ayudar a su familia, trabajando como repartidor de pan, telegrafista, lector de tabaquería e incluso adivino, antes de encontrar su verdadera vocación. Fíjate bien en esto porque es clave para entender todo lo que vino después. Leopoldo sabía lo que era el hambre. Conocía el paso exacto de la humillación social. Sabía lo que significaba trabajar 12 horas para llevarse a casa centavos. Y cuando finalmente llegó a la cima, cuando su voz se volvió la más reconocible de toda Cuba, cuando su programa era esperado cada noche en millones de hogares desde La Habana hasta Buenos Aires, nunca se olvidó de dónde venía. Por eso lo que le hicieron después duele tanto. Su carrera artística comenzó en 1926 cuando fundó su primera compañía teatral con amigos. El debut profesional llegó en 1931 en el Teatro Martí de La Habana, en la comedia lírica Frivolina, pero su inmortalidad artística comenzaría una década después. Aquí entramos en el corazón del asunto.
La Tremenda Corte debutó en 1941 en RHC, Cadena Azul. Después pasó para CMOQ, radio donde se convertiría en el programa de comedia más exitoso de la historia de Cuba. El genio detrás de los guiones era Castor Bispo, español nacionalizado cubano, quien escribió los más de 360 episodios que se conservan. El programa se transmitía 3 veces por semana a las 8:30 p.m., con episodios de 15 a 20 minutos, que seguían una estructura ritual perfecta. José Candelero Tres Patines era acusado de algún delito absurdo. Se enfrentaba al tremendo juez, interpretado por Aníbal de Mar, y terminaba condenado al castillo del príncipe. Detente un segundo a pensar en la genialidad de esto. En un país donde la justicia real era corrupta, donde los tribunales eran un chiste y la ley protegía solo a los ricos, Leopoldo creó una parodia judicial que se burlaba del sistema entero. Usaba retruécanos, doble sentido, juegos de palabras que hacían explotar de risa al pueblo, mientras los poderosos no entendían que se estaban riendo de ellos mismos. El nombre Tres Patines surgió durante los ensayos. Según el compositor Tony Fergo, testigo presencial, Castro Obispo vio la improvisación y la forma de moverse de Leopoldo y dijo: "Esto no camina en 2 patines, lo hace en 3 patines". Jerga cubana para alguien con el don de la risa y movimiento cómico únicos. Para finales de los años 50, Tres Patines era omnipresente en Cuba. Además de La Tremenda Corte, protagonizaba el show de Pototo y Filomeno, con Aníbal de Mar, Los Ricachos y El Precinto Competidora, donde interpretaba al vigilante Chegoya. Participó en 8 películas cubanas entre 1943 y 1959. En 1957 recibió un disco de oro por sus grabaciones musicales. El programa trascendió de Cuba. Se escuchaba en México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana y toda Centroamérica. Una anécdota ilustra su impacto. En República Dominicana, un ministro intentó sacar el programa del aire, preocupado porque los niños adoptaban el habla de Tres Patines. El ministro perdió su trabajo por la impopularidad de la medida. Ponte los zapatos de ese ministro por un segundo. Imagínate intentar censurar algo que el pueblo ama tanto, que están dispuestos a sacrificar un funcionario del gobierno para mantenerlo. Ese era el poder de Leopoldo Fernández. Pero aquí viene lo más oscuro. Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959, heredó un país donde la voz más influyente, más querida, más poderosa en la mente del pueblo no era la de ningún político, era la de un comediante de 55 años que nunca había hecho política en su vida, y eso era inaceptable. Desde 1959 el régimen comenzó a silenciar sistemáticamente el humor político en Cuba. En 1959, humoristas como Tito Hernández y Roblán fueron obligados a cesar sus imitaciones de Fidel. En 1960 el gobierno incautó a CMQ, Radio Reloj, y el canal de televisión Guillermo Álvarez Guedes emigró. En 1961 se creó la Comisión de Censura mediante decreto. Todas las compañías debían someter sus programas a aprobación previa. En 1962 se cancelaron todos los programas de humor en radio y televisión. Analiza esto conmigo por un segundo. Un gobierno que dice representar al pueblo, que dice luchar por la felicidad del pueblo, que dice defender la cultura cubana, prohibió sistemáticamente que el pueblo se riera. Eliminó de un plumazo décadas de tradición cómica. Convirtió la isla entera en una sala de audiencia donde solo se permitía un tipo de discurso, el suyo. Durante los meses finales de Tres Patines en Cuba, el gobierno enviaba grupos organizados a interrumpir sus funciones con consignas de izquierda. Una noche se desató varios impactos por parte del G2 durante una presentación. Para marzo de 1962 su compañía había cumplido 70 semanas interrumpidas en el Teatro Nacional, evidencia de que siguió trabajando bajo presión hasta que fue imposible continuar. Y entonces llegó el 12 de abril de 1962. Imagínate la escena del Teatro Nacional de La Habana. 9:30 de la noche. La función está en pleno desarrollo. Leopoldo está en el escenario haciendo lo que mejor sabe hacer: arrancar carcajadas a una sala repleta. El público olvida por un momento todo lo que está pasando. Las colas interminables, la paranoia política,
por 90 minutos. Cuba vuelve a ser el país donde está permitido reírse y entonces las puertas se abren violentamente. Entran hombres con cabillas de hierro en la mano. Milicianos del G2 gritan consignas, golpean sillas, disparan al aire. El pánico se desata. La gente corre hacia la salida. Mujeres gritan, niños lloran. Leopoldo Fernández mira desde el escenario cómo destruyen su mundo. Esa noche estuvo preso solo 5 horas, pero desde entonces se convirtió en lo que él mismo llamó un preso especial, bajo vigilancia constante. El régimen usó el incidente como pretexto para cerrar el teatro. Definitivamente, no hubo chiste sobre Fidel, no hubo broma heroica, solo hubo la humillación pública, el terror organizado y el mensaje claro para cualquiera que todavía creyera que era posible hacer arte independiente en la nueva Cuba. Aquí entramos en las tripas del monstruo. Se dice que durante 5 horas de interrogación en Villa Marista le hicieron una oferta. Podía quedarse, podía seguir trabajando, solo tenía que hacer una cosa: convertir la tremenda corte en un vínculo de propaganda revolucionaria, hacer que Tres Patines se burla de los gusanos, de los traidores de los imperialistas, según versiones no confirmadas que circulan en el exilio. Leopoldo respondió: prefiero morir de hambre que prostituir a mi personaje. Hay quienes aseguran que esa respuesta selló su destino más que cualquier chiste sobre Fidel. Leopoldo Fernández abandonó Cuba a finales de 1962 a bordo del carguero Chile Láquez junto a 1.170 refugiados cubanos. Lo acompañaba su entonces esposa Eneida González y su hijo Leopoldo Polito Fernández Jr. Se fue sin despedirse de su madre, María Salgado, quien no quería que se fuera. Nunca volvió a verla. Ella murió en Cuba en 1966. Detente un segundo a pensar en esto. El hombre que había hecho reír a millones, que había ganado disco de oro, que había llenado teatros en una docena de países, no pudo despedirse de su propia madre. No pudo verla en su lecho de muerte. No pudo cargar su ataúd. No pudo echar la última palada de tierra sobre su tumba. El régimen se lo prohibió. Mientras en Cuba le negaban el derecho a llorar a su madre, en República Dominicana seguían transmitiendo su programa cada noche. Mientras tú en Caracas, en Lima, en Ciudad de México te reías con las ocurrencias de Tres Patines, él estaba en Miami llorando la muerte de la mujer que le dio la vida y no cobraba ni un centavo por esas transmisiones. Contrario a la narrativa de caída inmediata, su llegada a Miami fue triunfal. Para diciembre de 1962 ya era la figura principal del Teatro Radio Centro de Miami. En febrero de 1963 la comunidad artística cubana le rindió un masivo homenaje en el Dinner Key Auditorio, pero su limitado inglés lo llevó a buscar oportunidades en otros países hispanohablantes. Leopoldo Fernández Tres Patines hace 41 años, el 11 de noviembre de 1985, fallece.